Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a la doctora Gianela Macera. Estaremos hablando, bueno, como siempre, con la columna de gerontología y geriatría sobre algunos temas vinculados a los adultos mayores. Y en este caso vamos a estar hablando de la dependencia, de cómo, bueno, atravesar nuestra etapa de independencia a una etapa de dependencia de la mejor manera posible. Gracias por acompañarnos. No, por favor, buenas tardes. Primero decir que ese pasaje de la independencia a la dependencia algunas veces se hace en forma brusca y la mayoría de las veces nosotros no estamos preparados para esa situación y en otras ocasiones va siendo paulatina ese pasaje. Claro. Porque lo que pasa es que también genera muchas resistencias, imagínate. Por supuesto. La persona independiente, todos sabemos lo que es. La persona independiente es aquella que realiza las actividades de la vida diaria con sus instrumentales, por ejemplo, tomar un transporte público, hablar por teléfono, manejar el dinero. Sí, prepararse la comida. Prepararse la comida, son todas esas actividades de la vida diaria. Esa es la persona independiente. La persona dependiente pierde alguna de esas capacidades, por lo cual necesita la ayuda de otras personas. Hay un dato muy importante de futuro, que es que se calcula que para el 2050 el 21% de la población mundial va a ser mayor de 60 años. Sí, bueno, porque la expectativa de vida ha crecido también. Ha crecido. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el 21%, tendríamos que lograr que bajara la dependencia de esas personas. Uno pensaría que va a ser así, que vamos a seguir activos hasta más. Exacto, y entonces, si no, ¿quién nos va a cuidar? Claro. Yo no voy a estar ahí para verlo, pero vos sí. Entonces, en eso tenemos que pensar nosotros en disminuir la dependencia de esas personas, ¿no? Claro. Y entonces la dependencia, como dijimos, depende de esos factores que actúan bruscamente, como las enfermedades, las comorbilidades, las enfermedades crónicas que se superponen una con la otra. Por ejemplo, la persona que es hipertensa y es diabética hace un accidente vascular y queda en situación de dependencia, ¿no? La persona que presenta un dolor por determinada enfermedad que le impide realizar esas actividades de la vida diaria. ¿Y lo neurológico qué tanto pesa? Y bueno, estaría, claro, el tema de deterioros cognitivos, por supuesto que también está incluido dentro de esos factores de riesgo de la dependencia. También a veces nos olvidamos de los factores sensoriales, la sordera, la falta de visión, que hace que la persona se aísle del resto de la sociedad, por lo tanto, entra también en esa categoría de depender de los demás. Pero la mayoría de las personas no son las que presentan estos cuadros. Cada vez se está tratando de que esto sea menor. Y a estas causas se le agregan otras causas que son propias del curso de la vida de esas personas. Hay un estudio muy bueno mexicano sobre esto. Estudiaron, se hizo ese trabajo, se estudió desde la gestación de la persona hasta la vida adulta. Entonces, cómo había factores que influían desde la niñez hasta la vida adulta para después de esos factores influir en la dependencia de esa persona. O sea, que lo que hagamos hoy puede llegar a afectar nuestra dependencia o independencia en determinado momento de la vida. Siempre lo que hacemos en todo momento de nuestra vida va a influir en nuestro futuro. ¿Y qué es lo que sucede? En el mundo de hoy, hablo bien como veterana, el mundo de hoy es el mundo inmediato, es la inmediatez. Sí. Es llenarnos de información, leer todas las cosas que podamos en el celular, llenarnos de información y hacer todo rápidamente. Y lo que no tenemos en cuenta es que justamente para llegar a una independencia, cuanto más años tengamos, va a ser mejor. Para llegar a eso, nosotros tenemos que ejercitarnos. Claro. Cada vez que vengo acá, hablo del ejercicio. Sí, claro. Y no es el ejercicio físico que va a disminuir la fragilidad muscular y por lo tanto nos va a permitir movernos. También es el ejercicio intelectual.
está muy de la mano lo que es el nivel cognitivo de una persona con la dependencia de esa persona. Pero no estamos hablando solo de demencias. Estamos hablando de personas con dificultades en la memoria, que no necesariamente es un Alzheimer, personas que intelectualmente nunca han forzado ese cerebro. Por ejemplo, los crucigramas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, los crucigramas. Servir. Nosotros, lo mejor que se puede hacer siempre es tratar de hacer una tarea intelectual que haga que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo. Bien. Es como levantar más peso. Sí, con el músculo, bueno, hay que levantar más peso con el cerebro. Entonces, por ejemplo, leer una novela, comentarla con alguien, esa novela, ir, buscar información sobre autor, sobre lo que está planteando, palabras que desconozco. Sí, sí. Entonces, ahí yo estoy creando más conexiones neuronales y por lo tanto estoy ejercitando el cerebro. Ahí tocaste algo que también es muy importante, que es lo vincular, ¿no? Mantenernos en actividad y mantenernos también con diferentes círculos de actividad, ¿no? Con otro tipo de personas más allá de la familia. Y si ahí hacemos un corte transversal con esto que tú acabas de decirnos, hacemos un corte transversal con eso que hablamos del curso de la vida, esas personas que durante la niñez tuvieron déficits importantes, sobre todo socioeconómicos, con déficit de educación, entonces esas personas van a tener mucha más dificultad, no solo en la parte intelectual, sino también en la parte física y en la parte social. Porque la soledad es otro de los factores que causa dependencia. Y como estaba hablando, escuché un poco de la entrevista anterior, la depresión es muy importante, tanto la depresión como los trastornos de personalidad. La depresión llega a encerrarse en sí misma a la persona y con todo lo que ustedes ya hablaron no voy a hablar más, pero por ejemplo, la personalidad de ese individuo influye claramente en cómo va a ser la dependencia. Nosotros todos conocemos a la persona mayor que está siempre optimista, siempre sonriente, y la persona mayor que no lo está. Entonces, eso lleva a esa persona con ese pesimismo nato a que trate siempre de vincularse con personas que hagan por ella las cosas. Y eso aumenta el nivel de dependencia. Claro. Hay otros factores, como por ejemplo el ejercicio nutricional. También es un ejercicio. Nos tenemos que ejercitar en alimentarnos mejor, en no tratar de solucionar la inmediatez esa que queremos vivir, y entonces dejamos y vamos al supermercado y compramos todo lo que sea prefabricado, en lugar de tomarnos nuestro tiempo para poder realizar un alimento sano y natural. Entonces, todo eso va a intercurrir para que esa persona, tanto desde el punto de vista físico, emocional, nutricional, intelectual, prolongue el tiempo hacia la dependencia. Claro, que no tiene por qué, el camino de la dependencia no tiene por qué ser, para todos. Hay mucha gente que transita una vida llegando a la edad adulta mayor siendo independiente. Claro. Hasta sus últimos días. Sí, pero ahí está también el ojo observador del sistema de salud que atiende esa persona. Porque están obligados en el sistema de salud a ¿qué? A identificar el individuo, la persona que tenga un riesgo de dependencia en el futuro. Bien. Porque si yo tengo una persona que viene a mi consulta con determinados factores de riesgo, hipertenso, diabético, obeso, trastornos osteomusculares, entonces yo tengo que tratar de que esa persona logre la mayor cantidad de años de independencia. No, y además después está todo el tema económico, porque sabemos que una persona dependiente es muy difícil de sostener. Por lo general, a nivel familiar,
Digo, cada uno hace su vida y se ve cómo se puede ayudar y las jubilaciones son magras. Entonces, digo, ahí también se genera una situación que se tiene que atender a nivel gubernamental. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Y allí, bueno, también como te digo, es como para intentar llegar a la vejez de la mejor manera posible, ¿no? Es todo un proceso, es muy complejo el tema. Es muy complejo y volvemos al principio que cada vez somos más viejos, por lo tanto tenemos que llegar muy bien a esa etapa de la vida, porque en ese porcentaje del 80% de la población que no va a estar envejecida dentro de algunos años, claro, va a haber niños, o sea, ¿quién nos va a cuidar? Sí, sí, ¿Quién los va a cuidar? Totalmente. Así que bueno, los puntos claves es entonces mantener una buena actividad física, una buena actividad intelectual, nutricional, emocional, sociabilizar, crear grupos desde la juventud, la adultez, para uno siempre estar acompañado y evitar esas causas que puedan producir la dependencia. Doctora Yanela Macera, de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, fue un gusto recibirla, siempre la verdad que es bien interesante todo lo que traen. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.